Ponerse una mascarilla ayuda a prevenir la propagación del COVID-19. Usted debe ponerse una mascarilla cuando esté en lugares públicos o en cualquier momento en que esté cerca de alguien que no viva en su casa, si está enfermo e interactuando con los demás en casa, y cuando esté cuidando a alguien enfermo en casa. No deben ponerse una mascarilla los niños menores de 2 años, quienes tengan problemas para respirar o quienes no se la puedan quitar sin la ayuda de alguien. Para informarse más, visite cdc.gov/coronavirus-es. Ponerse una mascarilla ayuda a prevenir la propagación del COVID-19. Usted debe ponerse una mascarilla cuando esté en lugares públicos o en cualquier momento en que esté cerca de alguien que no viva en su casa, si está enfermo e interactuando con los demás en casa, y cuando esté cuidando a alguien enfermo en casa. No deben ponerse una mascarilla los niños menores de 2 años, quienes tengan problemas para respirar o quienes no se la puedan quitar sin la ayuda de alguien. Para informarse más, visite cdc.gov/coronavirus-es. Ponerse una mascarilla ayuda a prevenir